Hoy hablamos sobre legalidad. Nos vemos ahora. Hola, aunque creo que soy un tío bastante legal, he tardado más de 90 vídeos en sacar el tema de la legalidad. Este es un tema muy importante, pero en el que siempre os recomiendo ir de la mano de personas expertas. Y también un tema muy amplio, porque depende de la actividad en la que vayas a emprender, tendrás cosas que serán comunes y cosas que serán específicas de tu negocio. Voy a empezar con una frase que es de Gustavo Cervino. El nombre quizá no suene, pero es una de las personas que sobrevivieron a la tragedia de los Andes. Quizá lo recordéis en la película Viven, que fue muy famosa, de aquel accidente aéreo en los Andes en la que los supervivientes tuvieron que estar en un glaciar, encerrados en un avión, pero consiguieron ellos mismos ir a por ayuda y ser salvados, pues, las 16 personas que sobrevivieron. Bien, la frase de Gustavo Cervino es que hay que estar preparados para lo peor, esperando siempre lo mejor. Para mí esta es la frase que sería perfecta para todo lo que hay que hacer a nivel legal en la actividad de una empresa y siempre que montas un negocio, ¿no? Estar preparados para lo peor, esperando siempre lo mejor. Sobre todo, pues bueno, en temas que voy a tocar muy por encima, ya os digo, no me quiero meter en leyes, como por ejemplo podría ser el pacto de socios. Os voy a hablar básicamente de 4 cosas. De temas legales generales, de temas específicos de vuestra empresa, de temas en internet y de pacto de socios. Pero un repaso muy rápido de todo lo que es importante. Lo primero, cuando inicias una actividad, como mínimo, si eres una persona individual, te tendrás que dar de alta en autónomos, o si montas una SL, la tendrás que registrar en el registro mercantil y darla de alta en actividades económicas. Para eso tuvimos una entrevista con Fran de Aiserrota, si lo recordáis, en la cual recordábamos un poco las cosas que había que hacer. Él lo decía al final, esto tú lo puedes hacer, es decir, cualquier persona ella misma podría darse de alta, podría gestionarlo. Al final tienes que valorar, aunque lo supieses, cuánto vale tu hora, es decir, cuánto vale tu hora de trabajo y cuánto te cuesta a ti pagar a una asesoría, y al final estar tranquilo en ese sentido, ¿no? Entonces, mi recomendación, si no sois expertos en este tipo de papeleos, es que contratéis una asesoría, pero una asesoría que sea buena para todo este tema, pues al final de darte de alta, de llevar la facturación y de todos estos temas que como autónomo o como empresa tienes que tener al corriente, y estar con todas las administraciones sin cometer ningún despiste o ningún error en la fecha, etcétera, porque ahí pues no se suele perdonar. Así que mejor una asesoría que nos lo lleve y que se ocupe de ese tema, ¿de acuerdo? Eso sería también lo mismo, ¿no? Si tenemos una sociedad, imaginaros que luego hay que hacer nóminas, tenemos que contratar trabajadores, todo ese tipo de cosas, pues bueno, a no ser de que la empresa crezca y ya tengamos que tener un personal administrativo bastante importante, al principio cuando eres pequeñito, pues normalmente te lo lleva una asesoría. Bien, temas específicos de vuestra actividad. Se podría emprender en miles de negocios y cada uno tendría una legalidad diferente. No es lo mismo que vayamos a emprender en internet, que ahora repasamos un poco cositas básicas de lo que tiene que tener una página web, a que tengamos, por ejemplo, un negocio físico, ¿no? Quizá montamos un bar y al final, pues según el ayuntamiento que tengas, pues por tener un cartel en la fachada, o por tener mesas fuera, o por sanidad, o los baños adaptados para minusválidos, la legalidad, pues al final, según el negocio que tienes, puede ser totalmente diferente, ¿no? Lo mismo si imagínate que vas a emprender en transportes, pues las normas de seguridad, los EPIs que tienes que llevar a cada lugar de obras, etcétera, pues quizá es diferente. Bien, lo tercero sería legalidad para aplicar en internet, es decir, cuando ya sea una empresa, seamos autónomos, esto da igual, independientemente, aunque estemos empezando un proyecto y todavía no tengamos
forma jurídica, siempre hay que tener un mínimo de legalidad en Internet. ¿Esto cómo se representa? En cualquier página web deberíamos tener mínimo 3 cosas. Una sería la política de cookies. Las cookies es un pequeño archivo que al final memoriza cada visita. Por ejemplo, si tenéis Google Analytics, que es digamos la herramienta de Google para analizar las visitas, la gente que nos entra a nuestra página web, pues eso ya nos pone un pequeño archivito en nuestro ordenador, y eso deberíamos de avisárselo a los visitantes. Si os fijáis, normalmente sale una pequeña barrita en la parte inferior que nos dice que aceptamos las cookies y tenemos que poner un aviso de para qué vamos a usar esas cookies, ¿de acuerdo? Uno de los avisos que tenemos que tener. El segundo sería la política de privacidad, es decir, especialmente si tenemos formularios que recogen datos de usuarios, tenemos que decir qué vamos a hacer con esos datos, para qué lo vamos a usar, que no se los vamos a vender a terceros, etc. La política de privacidad, antes esto se regulaba por la LOPD o Ley de Protección de Datos, ahora es la RGPD, que es la Normativa Europea de Datos. Y es súper importante tenerlo bien hecho porque al final hay sanciones muy importantes. Es raro que nos vean a sancionar, pero lo que decimos, hay que estar preparados para lo peor, aunque esperemos siempre lo mejor. Entonces, la política de privacidad, sí, a veces se puede coger, ¿no?, como se hace muchas veces, copiar y pegar, pero si vais a hacer un negocio de verdad, por favor, que alguien que controle os lo pegue un repaso, o si tenéis un negocio en el cual el tema de los datos pues es importante, imaginaos que vais a montar algo tipo red social, ahí vamos, o sea, lo primero que tenéis que hacer es una llamada a un abogado especialista para que os redacte esos términos y condiciones. Jo, es que me cobran no sé cuánto, ya, pero es una inversión en tu negocio porque las multas pueden ser mucho mayores. Vale, cookies, hemos dicho política de privacidad y también el aviso legal, ¿no? Digamos de quién es esa página web, a quién corresponde, quién está ejerciendo pues al final esa actividad, todos los datos, digamos, de nuestra empresa y al final los datos legales de nuestra propia web. También normalmente cuando tenemos un comercio electrónico, las condiciones de compra, ¿vale? Entonces, en ese caso serían 4 cosas. Muy importante también, en una web, pues bueno, aunque no está de más decirlo, pues que tampoco podemos coger imágenes de Google que pueden tener derechos de autor y ponerlas en nuestra web, ¿no? Todo ese tipo de cosas al final, que son muchas de sentido común, pero que están reguladas por la ley. Por ejemplo, en este caso que os he dicho de las imágenes, tenéis bancos de imágenes gratuitos también en Internet, como pueden ser Pixabay y otros, que os dejan coger imágenes libres de derechos. Algunas hay que mencionar el autor, otras no, ¿vale? Bien, pasamos ya a cuando no somos autónomos y especialmente cuando vamos a crear una sociedad y especialmente cuando normalmente esa sociedad pues, puede ser una startup que vaya a tener inversores. Es súper importante el tema del pacto de socios. El pacto de socios es algo que se hace cuando estás bien y estás súper bien, estás empezando, te llevas genial con tus socios. Uno, para regular qué pasa cuando las cosas, si tiene que ocurrir que las cosas vayan mal, cómo se regula la salida de alguno de los socios o la entrada de nuevos socios, etc. Y cuando vamos a inversión, cuando tenemos una startup que es invertible, lo que regularía sería cómo es la entrada de socios, cuál es el tiempo de permanencia del equipo emprendedor, si hay alguna preferencia en la compra de nuevas participaciones o de nuevas acciones. Hay un montón de cosas que se regulan en el pacto de socios y que también es muy profesional llevarlo hecho ya en tu primera ronda de inversión, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre? Y esto, especialmente este año, lo he visto muchísimo, ¿de acuerdo? He visto un montón de proyectos emprendedores que han tenido problemas entre socios, ¿de acuerdo? Ya sé que estamos en un año especialmente duro, pero muchos proyectos emprendedores han vivido problemas, algunos inimaginables entre socios. Un pacto de socios bien hecho puede salvar algunas de esas situaciones. ¿Qué ocurre si un socio, por ejemplo, pues un día deja de ir a trabajar? Claro, tiene un porcentaje de la empresa, ¿no? Hay diversos mecanismos, bueno, no me voy a meter en nombres técnicos, algunos como el vesting, etcétera, que lo que hacen es que si alguien no va a trabajar, pues eso se sanciona, o si se sale, esa persona se queda sin participación o se queda con un mínimo de participación, ¿no? Porque al final imaginaros, ¿no?, que estamos 4 socios,
3 trabajando, uno ha dicho tengo el 25%, ya no hago nada y sigo teniendo parte de la empresa, ¿no? Al final, lo que decimos, se regulan un montón de cosas que van a ser importantes para cuando también entren nuevos inversores y al final, aquí sí, y esto sí que es recomendación 100% importante, tenéis que tener un abogado especialista en temas de startups, ¿de acuerdo? No cualquier abogado se mete para hacer un pacto de socios para una startup. O alguno puede creer que lo que se pone ahí es algo que no se debe firmar. Entonces, pactos de socios con abogados especialistas en startups, ¿de acuerdo? Yo lo que os diría sería que el tema legal muchas veces es algo que pasamos por encima, que decimos, bueno, ya nos preocuparemos más adelante, pero en temas legales no se pueden hacer MVPs, es decir, o lo tienes legal o no, y ahí hay temas, pues bueno, que si no los tenemos atendidos, pues nos pueden hacer daño. Yo siempre os recomiendo que tengáis al lado una persona especialista en cada tema que os he dicho. Yo creo que os puede salvar de muchas cosas. Hay gente que te dice que según emprendes, el primer consejo y el más importante es que tengas un abogado a tu lado. Eso sobre todo personas que han vivido muchos conflictos. Yo no te lo diría como primer consejo, pero sí que cuando vayas a hacer algún tema, por lo menos, si vas a firmar un contrato, que sepas lo que pones, si vas a ejercer una actividad, que sepas que lo que hagas, por lo menos a nivel legal, esté bien y que estés cubierto, y que al final, por lo menos, que en tu sector sepas lo que tienes que hacer, ¿vale? Por lo menos, entre comillas, como digo yo, que sepas por dónde te da el aire y que luego haya especialistas que se dediquen a ello. No me quiero extender más, la legalidad sería un tema en el cual nos podríamos meter durante muchísimas horas. Yo seguramente os diría cosas que seguramente no sean así o que cambien, así que hablar con un especialista cada vez que tengáis alguna duda. Hoy lo dejamos aquí y nos vemos mañana.